Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Este es el primer libro de fantasía que traemos al podcast y el favorito de la tía Bri. La historia interminable es recordada por muchos debido a su adaptación cinematográfica de los 90s, pero sus páginas definitivamente son atemporales. Además, es una historia hecha especialmente para lectores que, como todos nosotros, no perdemos la oportunidad de meternos en un libro. Hola, buenas. Buenas sobrinos, ¿cómo están? Los saludo a donde quiera y cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy pues su tío Isaac, como de costumbre, saludándolos aquí en el podcast del Club del Tío. Y en esta ocasión me acompaña pues su ya conocida tía y parte del team, Mademoiselle Lacombe, a.k.a. Bri. ¿Cómo estás, Bri? Hola, tío Isaac. Muy bien, muy contenta por este nuevo capítulo. Sí, ese es un capítulo que ya les debíamos. Se los avisamos hace 2 meses y queríamos hacer un en vivo, pero miren, como diría una canción, qué sorpresas da la vida, ¿no? No pudimos hacer el live y no, de hecho, pues batallamos un poco para terminar el libro, quizá por la profundidad que tiene el mismo. No la medimos y quisimos echárnoslo en un mes y pues nos hubiéramos empachado. Yo siento que cuando lees un libro con una fecha específica, pero el libro necesita que lo digieras un poquito más, que le des un poco más de tiempo, si lo fuerzas te empachas. Siempre los he comparado los libros con comida. Entonces siento que nos hubiera pasado eso, nos hubiera dado una indigestión y no nos hubiera gustado tanto como por lo menos a mí me gustó, y sé que a ti te encanta el libro. Sí, bueno, el libro que vamos a hablar en este capítulo es justamente mi libro favorito, ¿no? Cuando a mí alguien me pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Como conversaciones entre lectores, sale a relucir, ¿no? Que es La historia interminable de Michael Ende. Si bien yo soy como de que creo que todos los libros tienen algo de especial, mi conexión con esta novela es que fue el primer libro que leí por mi cuenta. O sea, fue como mi graduación de lectora infantil, ¿no? Como al siguiente paso, ¿no? De que me leyeran a empezar a leer este libro. Entonces me emociona mucho este capítulo por eso. Wow. Fíjate que sí, al leerlo me recordó a este otro libro que evidentemente sí toma partes de la trama principal. En el primer capítulo, si no lo han escuchado los sobrinos, en donde nos presentamos el tío Alhazred y yo les comentaba que cuando yo era pues, entre niño y adolescente, porque cuando estás en la secundaria a veces no sabes ni qué eres. Entonces en esa etapa en la que todavía quieres ser niño pero ya no pareces niño, me tocó leer un libro que se llama El fabuloso mundo de las letras, de Jordi Sierra y Fabra, y es precisamente una premisa similar a la de pero no se desarrolla igual ni nada. Nada más lo que tiene es pues que es un niño que termina dentro de un libro. Y siento que estas historias específicamente para los niños sí tienen un gran impacto. Para mí lo tuvo. Y no me puedo imaginar qué hubiera pasado de mí si hubiera leído este libro a esa edad o antes. Entonces alcanzo como que un poquito imaginarme el impacto que causó en la pequeña tita Bri. Sí, fíjate que yo leí este libro cuando tenía unos 7 u 8 años. La verdad no recuerdo muy bien la edad, pero estaba en la primaria todavía. Y es muy curioso porque
hay una premisa que está en el libro, ¿no? Como la historia dentro de la historia. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía como esta fantasía, esta imaginación de que para que uno existiera o para que tú tuvieras vida o cualquier cosa, había adentro de ti otra o sea, como un mundo infinito de pequeños, no sé, corazones, cerebros que hacen funcionar el tuyo. O sea, como una matrushka. Ajá, exacto, como mundos infinitos dentro de ti para que pudieras vivir. O sea, yo lo veía así, no sé, tenía esa idea de niña. Pero bueno, el libro recuerdo muy bien que estaba en mi casa. Es de mi mamá. Justo es de una serie de RBA que sacaban así los libros, ¿no? Como en los puestos de periódicos y los comprabas. Y tenía y tenía El perfume, La insoportable levedad del ser, El nombre de la rosa. Pero yo veía este libro y me llamaba mucho la atención por que estaba escrito en dos tintas, ¿no? Que si alguien ya leyó este libro sabrá a lo que nos referimos, que el texto viene como en dos colores y que en mi edición, porque creo que en las actuales ya no es así, pero cada capítulo inicia con una letra capitular, es decir, una letra grande, que es que va con el orden del abecedario, pero trae una ilustración. Entonces era un libro muy diferente a los que yo tenía, ¿no? Infantiles totalmente, muy pequeñitos, y yo decía, este libro se me hace súper misterioso. Y que al final fue como mi reencuentro con el propio protagonista, que ya hablaremos más a detalle de la historia, pero sí, así fue como mi primer encuentro con este libro. Que te digo, a mí en alguna ocasión platicando con con el tío Al-Hazred, le comentaba yo, pues ya saben, yo empecé a leer ya grande y le digo, cuando yo era niño, a veces como a muchos lectores nos pasa, y creo que por eso terminamos siendo lectores, somos personas que a veces preferimos estar un poquito más solas o un poquito más aparte de los demás. Aunque nos caen bien algunas personas, pues no somos como un gato, ¿no? Que a veces pues no te quiere hablar y se vale de lejitos. Pero yo no tenía los libros cuando yo era niño. Entonces yo sí sentía como que era el libro hablándole a mí, yo pequeñito, y diciéndole, pues es que sí, no te preocupes, o sea, no pasa nada, aquí estamos los libros para cuando quieras y donde sea que estés, puedes disfrutar de esas historias. Y siento que me resultó un libro entrañable aún a esta edad. Y recientemente me comentabas tú, el escritor ni siquiera pensaba que fuera un libro infantil. Era pues sí, un libro para que lo leyera la gente, o sea, y ya. Pero entonces se nota pues que no está hablándole a un niño. Yo me he leído otras cosas del escritor que sí van dirigidas a los niños, en particular a pequeñitos de la edad que mencionabas, de 8 o 9 años. Y son totalmente diferentes, utilizan un lenguaje muy muy diferente, y este libro, además de las características que pudieran hacerlo llamativo visualmente, como las letras y todo eso, que desafortunadamente ya no las pude disfrutar yo porque ninguna edición en español de las recientes las tiene. Es decir, ninguna edición. Yo tengo una, bueno, tú ya mencionaste cuál es tu edición, y yo tengo una que es de Santillana. Y la edición por ahí la pusimos hace un tiempo cuando avisamos que íbamos a leer la historia. Pero ya no trae, bueno, traía 2 tintas, pero ya no son las mismas tintas. Es decir, el pantón, ¿no? ¿Cómo se dice? Sino el color. Sí, los tonos. Ya no es el mismo tono. No, en la que yo tengo al menos es en un verde oscuro y en un guinda. Y creo que ahora es azul y naranja. Bueno, es que creo haber recordado que eran esos tonos. Es azul y naranja, es exactamente. Entonces, sí. Digo, ya pues me tocó un poco deslavado el asunto misterioso de todo esto de las letras. Sí. Pero
pero aún así el mensaje sigue siendo el mismo y el libro sigue diciendo lo mismo, y creo que la fuerza del libro igual sigue estando allí. Entonces, pero sí me hubiera encantado poder ver las ilustraciones, porque también pues te contaban parte, ¿no? Cada ilustración te contaba parte, te dibujaba ciertos pues personajes por ahí y todo. Uh-huh. Y sí, por ahí las pusimos cuando nos mostraste tu libro, y sí, yo quedé fascinado. Necesito encontrar una de esas ediciones y no las encuentro. Sí, la verdad es que como tú lo decías, ¿no? Michael Ende es un escritor alemán, y si a ustedes les gusta su obra o se deciden a leer este libro y después quieren saber más del autor, les recomiendo mucho otro libro que se llama El espejo en el espejo, donde son cuentos fantásticos, surrealistas, simbólicos. Es muy diferente a lo que escribe en sus obras meramente infantiles o como en estas que podrían ser como juveniles. Incluso le comparan con los cuentos de Borges. Pero bueno, esta edición, hay una edición de este libro que es de cátedra y trae un ensayo preliminar, una introducción donde te habla de la obra de Ende, ¿no? Y habla de lo difícil que fue para él este proyecto de la historia interminable, por ejemplo, que él incluso se la pidieron como por encargo, por contrato, y él dijo, bueno, diseñó una idea, pero incluso él habla de que la propia historia fue cobrando vida y ya no podía dejar de escribirla, ¿no? Incluso de ahí un poco el nombre de Historia Interminable, y de que no querían después, o sea, como que cuando ya terminó el proyecto y él decía, bueno, es que tiene que ir a 2 tintas y con las ilustraciones y esto, y pues es que esos son costos, ¿no? Editoriales. Entonces, la industria del libro siempre ha sido, siempre tiene que buscar ahorrar costos porque nunca sale, ¿no? Que él quería... los editores, que hay que bajar costos. Él quería sí. un libro como lo describe el mismo libro. Él quería un libro encuadernado sí. en piel y con un aplique en forma de uroboros ahí en del Laurin, la serpiente. Del Laurin, exactamente. Uh-huh. Ahí en el medio del libro. Y pues obviamente eso, más a 2 tintas, más todas las ilustraciones, iba a salir en un ojo de la cara ese libro. Entonces no se la querían cumplir. Justo, ¿no? Y entonces como que pues la concesión fue, bueno, a 2 tintas y las ilustraciones que vienen al inicio de cada capítulo. Pero bueno, yo hace tiempo me quise conseguir una edición nueva, digamos, porque ya la mía está viejita, ya como que no quiero casi que ni tocarla. Y vi estas nuevas ediciones y no, la verdad no me animé, dije, ay, qué triste, ¿no? Y creo que en alemán sí que hay algunas otras ediciones especiales, ilustradas, conmemorativas, pero igual creo que en este caso, aunque a mí sí se me hace un clásico de la literatura infantil juvenil, no es como otros clásicos, con El Principito, o que tienen muchas ediciones, ¿no? En es como esta antigua y las nuevas que ahora vienen pues con estas nuevas tintas, pero sin las ilustraciones. Sí, es un poco descorazonador que sepas que antes estaban mejor. Pero mira, a veces estas cosas también nos enseñan a apreciar los mismos libros como objetos. Porque decimos, sí. Bueno, es que este libro es muy viejo, a veces la gente dice, ay, es que está viejo, ya no sirve, está mejor uno nuevo. Con los libros no pasa, y como lectores, pues creo que todos lo sabemos. Entonces, sí. Pues sí, estos detalles sí me dieron muchísimo a desear tener una edición de, pues como la que tú tienes, con todos sí. sus dibujos y pues todo, aparte... También fue toda una odisea para el traductor al español, para poder en cada capítulo una palabra que empezara con la letra que empezaba ese capítulo, porque sí. Pues tenía que, para poder poner los dibujos, tenía que empezar con esa letra y llevar el orden, ¿no? Del abecedario.
Entonces Claro. también fue un trabajazo que se rifó el traductor, que sigue siendo el mismo traductor, la misma traducción que utilizan hasta ahora, las ediciones más nuevas, que fue... Ahora te paso el dato. Es de Miguel Sáenz de 1982. Y pues desde el 82 está esta traducción y no creo que haya salido. Bueno, yo estuve buscando y no hay otra. Sí. Es en general en español. Así que bueno, el texto, por lo menos el texto, que es lo que más hay que rescatar, ese sí está íntegro en su mejor versión posible en español. ¿Qué te parece si pasamos un poquito a la historia? Para hablar después de tanto preámbulo que le hemos dado a la edición. Sí. Que hay que hablar de ella porque en realidad hay que hablar de la edición porque el libro mismo habla de un libro. Y de hecho así empieza la historia. Y me parece un comienzo muy interesante porque la historia comienza con un niño que además de que sufre de bullying y que está huyendo de sus bullies, de sus pues sí, de los compañeros que lo molestan, él entra a una librería y por una cosa que no supo qué fue, no resistió la tentación y se roba un libro. Y yo allí sí, bueno, lo hizo por todos los lectores del mundo. Es que creo que ahí se encuentra como el primer punto, y perdón que te interrumpa, la premisa, ¿no? O sea, ese deseo que sentimos los lectores hacia los libros y que muchas veces gente que no es lectora asidua o que no está así con este gusto por los libros, pocas veces te va a entender, ¿no? O sea, a mí muchas veces me han dicho, ¿para qué quieres tantos libros? Ya leíste los libros, ¿no? O sea, pero uno cuando se empieza a encontrar las historias y ya es lector y ha encontrado ese lugar y refugio en los libros, desea los libros, ¿no? O sea, yo he sentido ese deseo de llevarme un libro, no lo he hecho, ¿no? Pero claro que sientes ese deseo y yo creo que es como el primer punto también de empatizar con Bastián, ¿no? Que es el niño que es el protagonista o uno de los coprotagonistas de esta historia. Como Sí, róbate el libro. Totalmente. Sí, totalmente. Por eso te digo, o sea, siento que ese robo fue en nombre de todos los lectores del mundo. Y sí, ya, con eso empiezas a empatizar con él. Y aparte empatizas con él en este otro aspecto que quizá, pues yo identifico un poco en mi infancia, aunque no digo que pasé una infancia desdichada ni mucho menos. Creo que pasé una buena niñez, pero sí, esto de que a veces pues uno no quiere estar con más gente, y eso también le pasaba a Bastián y también le pasaba como a todo niño que sentía que sus papás no lo querían y que sentía que no lo entendían. Entonces creo que tiene todas las bases para que uno se identifique con el personaje principal. Entonces me parece un personaje principal entrañable desde el mero principio. Supo el escritor cómo tocar esas fibras de uno como lector y como persona en general, pero específicamente como lector, y además de esta idea de que cuando empieza a leer el libro pues busca un lugar, pues como todo lector, o sea, buscó el lugar más escondido, con más comodidad que pudo, arropadito con una manta, o sea, en realidad es que en todo eso yo sí estaba viendo como le está hablando al lector directamente y le está diciendo, mira, este eres tú y aquí te va lo que te va a pasar. Entonces desde allí en adelante yo el libro lo empecé a leer, la verdad sinceramente, poniéndome a mí en el lugar directamente de Bastián. Y no con todos los libros, aunque a veces lo quieren hacer, no con todos los libros lo logras. Y siento que eso fue una parte de la magia que el libro deja en cada lector que llega a él. Sí, totalmente. Y yo veo este libro como eso, también como un relato de amor hacia los libros, a la lectura, a los lectores, ¿no? Porque
la verdad es que yo no había releído el libro después de esa primera vez que lo leí, y yo siempre lo llevaba aquí en mi corazoncito, pero no, ya había creo comentado que no soy o no era creyente de releer los libros, y ahora que lo releí para el capítulo me doy cuenta, ¿no? Vuelvo a ser como más consciente de esto, porque cuando yo lo leí en mi niñez, pues también me tocó que me hicieran bullying, por ejemplo. Porque yo sí fui una niña lectora desde muy temprano, ¿no? Porque así lo quisiera mi mamá, ¿no? Que fuera como lectora, y yo era como la niña rara que tenía libros, ¿no? Y, o sea, yo lo digo, o sea, mis juguetes en parte eran los libros, también yo jugaba con los libros, entonces sí, como que yo era la niña rara, y entonces yo sí sentí como esa conexión muy fuerte, pero ya después creciendo y que vas conociendo a más lectores, y yo siento eso, ¿no? O sea, nos parecemos mucho en ciertas características a veces, ¿no? Sí tendemos a lo mejor ser un poco más introvertidos de repente o ser solitarios, pero no porque no seamos sociables, sino que necesitamos nuestros espacios de repente, ¿no? Como todas estas miradas, y a mí me pareció súper curioso como también este deseo de meterte en la historia, ¿no? O sea, que Bastien lo va a hacer literalmente, ¿no? Se va a adentrar en la historia del libro. Pero todos tenemos como ese deseo, ¿no? Y cuando tú dices, ay, que no me molesten, quiero un lugar cómodo porque hoy le voy a dedicar este tiempo a la historia, y que desgraciadamente ya cuando somos adultos de repente perdemos esos espacios a veces, ¿no? La propia vida nos llena como de otras obligaciones y dices, ay, qué afortunado Bastien. Yo así de, ay, mira, se pudo aventar 2-3 días los que sea leyendo. Todo, o sea, el niño empieza pues a la hora de que entraba a la escuela, si mal no me acuerdo, sí. y entra a la escuela y no llega a clases, otro sueño de todo niño, brincarse sí. Todas las clases, que creo que es un sueño un poco más realizado por la mayoría, pero entra a la escuela y se esconde en un ático en donde hay mucha utilería y muchas cosas diferentes que puede utilizar para pues sentirse un poco más cómodo, y de allí lo que vamos a empezar a ver es cómo pasan horas y horas y horas y él sigue leyendo el libro y va a seguir leyendo el libro hasta que lo termine. Antes de continuar, sí les aviso, sobrinos, ya les habíamos dicho que íbamos a leer el libro y que lo leyeron ustedes, así que si en algún momento decimos algún spoiler, bueno, ya estaban sobre aviso desde hace 2 meses, así que no se espanten. Como quiera la historia, la verdad es de esas cosas que son inarruinables. Aunque te dijeran algo al respecto, la historia es inarruinable. No hay spoiler que sea capaz de arruinarte la sensación de leerlo, se los aseguro. Sí. Así que una vez hecho esto, pues sí, al final vamos a ver a Bastien, lo vamos a ver leyendo hasta el final el libro, y pues sí, o sea, qué suertudo es el que se leyó del libro en un día completo, y otra de esas hazañas que todo lector quiere presumir. Sí. Siento otra vez que ahí es otra de estas cosas en donde sí, es como esta oda, ¿no? A todo lector, más que al libro en particular, porque también al libro como objeto, sí se habla mucho del libro como objeto, pero al lector como esta persona que es capaz de en su mente crear mundos a partir de la nada, y el niño se va a dar cuenta de que él está creando, a la hora que está leyendo, él está empezando a crear estas cosas con su mente, y a tal grado de que siente que está escuchando, empieza a escuchar cosas. Esto es el lado de aquí de la Tierra, ¿no? De nuestro plano, nuestro universo, nuestra dimensión, no sé cómo decirlo. Ajá. Sí. Ahora, en el libro vamos a ver otra cosa. Vamos a hablar de fantasía. Fantasía. Yo lo vi sin acento y le digo fantasía, entonces... Yo creo que es fantasía sin acento, pero... Sí, bueno, pues... Miren, como decíamos hace rato, ¿no? Fue escrito en alemán primero, así que en la pronunciación va a haber algunas cosas, sobre todo con los nombres de los personajes, porque están bien raros. Pero sí, va a haber algunas cosas ahí. Y hablando de nombres, también creo que el libro sí le da toda la importancia a los nombres. Y siento que tiene ese simbolismo de que al final de cuentas, digo, hablando de los nombres,
para llegar a este aspecto, tenemos que saber qué está pasando en Fantasia. De repente está la nada absorbiendo Fantasia. ¿Qué es la nada? Hay unas descripciones tan... ¿Cómo te imaginas la nada? Tú, querido sobrino que nos estás escuchando, ¿cómo te imaginas la nada? Y no puedes imaginar, o sea, puedes imaginarte un lugar donde no haya nada. Incluso hay quien dice que pues si cierras los ojos estás viendo el color negro y eso no es nada. Entonces, pero imagínate la nada. Entonces, ¿con qué palabras podrías describir la nada? El escritor hace una descripción muy poética de lo que sería la nada, y no solamente física, porque también la nada atrae a las criaturas que viven en Fantasia. Entonces siento yo que eso sí implica algo ya más filosófico. Como que a veces uno pues sí quiere ser nada. ¿Sí me explico? Sí. A veces sí sientes esa sensación, te sientes atraído hacia el no ser en vez de ser algo. Y sí es un pequeño comentario que quisiera hacer, pero la nada está absorbiendo toda Fantasia, de la que se dice que no existen fronteras. Entonces está llegando al centro de Fantasia, que es la torre en donde vive pues una pequeña niña, que es quien rige todo Fantasia. Otra cosa que me pareció muy interesante aquí es la omnipotencia de ella, y a la vez su decisión de no interferir en nada. Y cuando ella habla sobre esto, de que cuando tienes el Aurin, que es el collar que representa la autoridad que ella tiene, no puedes interferir en las cosas, y que vas a querer interferir, y que al final de cuentas hay cosas en donde no puedes meterte, porque como necesitan saber qué está pasando. Y de hecho a Fantasia le está pasando esto de que la nada se lo está tragando. Y la niña, que es la regente de todo este lugar, está también enferma. Entonces designa a una persona para que vaya y encuentre la cura a lo que le está ocurriendo. Y esa persona es Atreyu. Atreyu es un niño. Después de todos los mensajeros, grandes monstruos de piedra que se comen las montañas, después de todas estas criaturas incorpóreas que son solamente seres de luz y que solamente vagan por los lugares sin tocarlos físicamente, después de todas estas criaturas fantásticas, mágicas, es un niño pequeño el que va a estar encargado de encontrar el por qué le está pasando eso a la niña y por qué le está pasando al mismo tiempo eso a Fantasia. Está relacionada una cosa con la otra. Y le da entonces el collar que representa el poder que ella embiste en él, que es este collar famosísimo del Aurin, que son dos serpientes devorándose a sí mismas, que en la mayoría de las ediciones del libro lo van a encontrar por ahí de la portada o la contraportada, o en algún lado del libro van a ver esta representación del collar. Tiene otra vez otro simbolismo enorme. Tiene muchísimo de esto, y pues empieza la aventura. Y de cada aventura que vive Atreyu, empieza a adivinar un poquito más de lo que está pasando en el país, y empieza a averiguar un poquito más, pero parece ser que se está haciendo demasiado tarde para que encuentre la respuesta que le pueda dar un fin o una solución al problema. Y lo más cercano que estuvo a averiguar la respuesta, la verdad que fue una cosa muy confusa, que es cuando visitaba las puertas. Todo el trayecto merecería la pena relatarlo, pero pues la verdad es que es medio libro el trayecto de Atreyu a encontrar esta respuesta. Así que quisiera preguntarte, ¿hay alguna parte de este viaje de Atreyu que te haya gustado más? Fíjate que quizás
como el viaje en sí mismo, que creo que me quedo un poco con los capítulos de al principio, pero creo que no me voy tanto por la historia, o sea, va a sonar como raro, ¿verdad? Pero como que quizás yo o al menos en esta lectura me clavé mucho más en la parte simbólica. Por ejemplo, esto de que hablas, ¿qué es la nada, no? O sea, y como está aquí pues iba a haber como spoiler, ¿no? Pero esta correlación del mundo real con el mundo de fantasía o fantasía, como le quieran llamar, que se están afectando mutuamente, ¿no? Como Atreyu está de cierta manera relacionado con Bastián y por eso son los dos coprotagonistas. Una de las partes que a mí me gusta mucho es cuando, que es creo el capítulo D o algo así, de los primeros que hablan de Igramul, que es este monstruo que tiene, que está formado como por muchos insectos, muchos seres, ¿no? O sea, como algo grandísimo y que aparece como la imagen de la araña gigante. Ese capítulo a mí me gusta mucho, es de mis favoritos, porque sinceramente el personaje de las arañas gigantes es como muy recurrente a veces en los libros de fantasía y es muy así atemorizante, por ejemplo en El Hobbit, que también lo tengo fresco. Entonces ese capítulo me gusta mucho y que es cuando también se encuentra con Fuyur o Fuyur, que es un dragón blanco de la suerte, ¿no? Y se lo rescata Atreyu y se encuentran. Ese capítulo es como una de mis partes favoritas, como de descripción. Y también, ahorita se me fue el nombre, pero toda esta persecución que lo está persiguiendo el lobo a Atreyu, si me ha ido ahorita el nombre, ¿no? Y que es como un representante de la nada, por así decirlo, ¿no? Como de todo eso que quiere consumir realmente a fantasía. Sí, es el de la ciudad de los espectros. Es que no sé cómo pronunciarlo. Otra vez les digo, pues están raros los nombres. Se escribe como G-Mork. ¿Sí, no? A ver. Mork, ajá. Mork. Sí, toda esta como plática que tiene con él, ¿no? Y como él, es bien profunda. Es bien profunda, exacto, esa conversación que tiene con él, sí. ¿No? Sí, Mork, el hombre lobo, ¿no? Y como todo esto que le dice que lo venía siguiendo y que es como este representante de la nada, ¿no? O sea, cuando pareciera es que también eso es lo padre que yo veo en la historia y en los personajes, que son muchos y creo que también en esa parte no les podemos hacer tanto spoiler porque son tantos los personajes y son tan diversos, ¿no? Como personajes que no son netamente malos o netamente buenos, ¿no? Como pueden suceder en otras historias que tenemos como al villano. Y aquí como que nuestro villano es la nada, pero no es una persona en sí misma, es como una enfermedad, algo que no entendemos y que incluso hace poco escuchaba algo así como de, como humanos no entendemos el concepto de nada, ¿no? Siempre hay algo. En el espacio no hay nada, el espacio ahí tiene cosas. Entonces, meterte en esta idea de que tu enemigo es la nada, que es más bien como una enfermedad y que no sabes por qué te está pasando. Y hay seres que ya están resignados a la nada, como la Vetusta Morla, que también es de los primeros capítulos, ¿no? Como que ella ya está resignada y incluso espera la nada, como seres que van a pelear contra la nada, y otros que son muy misteriosos y que interrogan mucho más a Atreyu y que le hacen incluso muy difícil su propio camino, ¿no? Como de... Fíjate que a mí me gustó mucho, por ejemplo, a la hora de que platica con la Vetusta. Es que las conversaciones que tiene alrededor de la nada son muy significativas. Las conversaciones que tiene preguntando por la nada y sobre qué es o qué hace o por qué está, la verdad es que son muy significativas y puede uno darles ciertas interpretaciones. También una de mis partes favoritas es sobre todo del viaje de Atreyu, nada más del puro viaje de Atreyu,
para saber la respuesta a esta, es también una conversación con la Vetusta Morla, que como bien dices, es como, pues la va a esperar y como que le da igual o es un poco indiferente a lo que ocurra, porque, o sea, y incluso le dice al niño lo mismo, ¿no? O sea, pues, ¿de qué te preocupas si al final de cuentas no vas a lograr nada y no vas a hacer nada? Y entonces sí es como esta oportunidad que se le daba a Treyu de desistir, como a cada uno de nosotros a veces nos ocurre cuando empezamos con algo y que algo nos dice, a lo mejor nosotros mismos o alguien más, allí déjale, o sea, ¿para qué lo intentas si sabes que no te va a resultar no te va a resultar bien, sabes que las cosas están en contra tuya? Sí, y es que creo, yo recalco esta parte y que a mí me parece muy interesante de Michael Ende, que es alemán. Y si recordamos, o sea, tenemos una gran tradición de la filosofía alemana y del existencialismo, ¿no? Y es también muy curioso porque su padre era pintor y era un pintor surrealista. Cuando él vivió, digamos, cuando empezó a tener auge su papá como artista, inicia el régimen nazi y es muy perseguido, ¿no? Como su obra es muy perseguida y que no reflejaba los valores de la sociedad alemana. Entonces yo hago como este conecte de repente, ¿no? Porque un poco la filosofía existencialista es eso, como un poco de resignación de que pues a todos nos espera la muerte y la vida en sí misma pues no tiene un sentido, ¿no? Y como esto que dice la Vetusta Morla, bueno, la nada va a llegar, es como inevitable, ¿para qué te esfuerzas? O sea, ¿por qué estás luchando? Y creo que también ese es un mensaje muy importante del libro, como el poder de significar las cosas, ¿no? O sea, ya a lo mejor haciendo un análisis yo muy, muy zafado, ¿no? Acá, pero para mí la nada es la insignificancia, es cuando como humanos dejamos de fantasear, ¿no? Yo por eso digo que es fantasía, cuando dejamos de imaginar, soñar. Uh-huh. Es un poco lo que dice Mork, le dice a Treyu. Ahorita estoy refiriéndome a un fragmento de la conversación que tiene Treyu con Mork, en donde él le pregunta, le dice... ¿me preguntas qué serás allí? Dice el hombre lobo. ¿Y qué eres aquí? ¿Qué son los seres de fantasía? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí, en tu mundo lo eres. Pero si atraviesas la nada, no existirás. Habrás quedado irreconocible. Estarás en otro mundo. Allí no tienen ningún parecido con ustedes mismos. Llevan la obsesión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo, cuando en realidad no hay nada que temer. Ansia de las cosas que enferma a los hombres, imágenes de la desesperación, donde no hay razón para desesperar. Y sí creo que va por allí, es decir, a veces uno deja de tener como estos sueños, ¿no? O deja, pues, como que se da por vencido y dice, pues ya no vale, ya, o sea, ya, esperando la muerte de cuna, nada más. Y entonces uno se empieza a volver muy, pero muy fatalista, empieza a ver el mal en todos lados, empieza a ver todo con un aspecto sumamente pésimo y creo que es cierto, o sea, al final de cuentas sí como van desapareciendo estos seres en el mundo de los humanos, van ocurriendo cosas peores y peores. Entonces sí, lo que necesita Fantasia es que los humanos regresen a su mundo. Y es como este llamado a nosotros como lectores a soñar, a pensar, como lo dice aquí, a hacer poesía, a inventar historias, porque eso es alimento para nuestras almas al final de cuentas. Entonces nos permiten tener esa cordura en un mundo que a lo mejor no tiene tanta de ella, ¿no? Tanta cordura o tanta cosa que ocurre. Me parece curioso
es cierto lo que comentas de que la obra de Ende no era tomada muy en serio. Es precisamente porque en ese momento todo lo que querían leer era pues tipo pues narrativas o cosas así, cosas reales, cosas que pudiera alguien experimentar en la vida diaria. Eso era lo que leían los alemanes o los europeos en general en ese momento, pero precisamente es lo surrealista de su obra, que con un libro que se llama Jim Bouton, que es un libro completamente infantil, este sí es infantil, Jim Bouton, logra despuntar, porque definitivamente el nivel de fantasía que se maneja en Jim Bouton está sacado de los pelos. Es una caricatura infantil de televisión en un libro. Y es hermoso ese libro se los recomiendo, yo lo leí hace poco, y es hermoso, es muy bonito ese libro de Jim Bouton, porque es, aparte de que es un niño que busca la verdad sobre sus padres, es un niño que sabe que se tiene que enfrentar a cosas y que está en una situación desfavorecida en contra de quienes se tiene que enfrentar, para descubrir al final de cuentas de dónde viene. A él les hago un pequeñísimo resumen nada más para no dejarlos con la duda. El niño vive con un maquinista, el maquinista es su amigo y se lo lleva a buscar un lugar para tener su máquina y que esté muy amplio, porque ya no caben en la isla en donde están. Entonces el niño se da cuenta de que a él se lo iba a robar una dragona para enseñarle cosas como de la escuela, porque la dragona era una maestra. Entonces van al mundo de los dragones, rescatan a una princesa, y cuando rescatan a la princesa se dan cuenta de que hay 13 piratas que están secuestrando niños para llevárselos a la dragona. Pero ahora el niño, en esta segunda parte del libro, esa es la primera parte, en la segunda parte el niño va a enfrentar a esos 13 piratas para ver de dónde se lo robaron a él. Así de disparatado está. El libro así de disparatado está. Entonces creo que Ende fue como esa cachetada de fantasía que necesitaban los alemanes. Creo que fue como esa sacudida que les estaba diciendo: hey, esto mismo, o sea, sueñen, hagan poesía, cuenten historias, inventen cosas irreales. Era esa cachetada que necesitamos todos para no dejarnos ir al traste. Definitivamente. Entonces sí, pues sí, es el comentario en general sobre este punto. Sí, totalmente. Te digo que fue su padre el que justo en el auge del movimiento, pues, del nacionalismo, del nazismo, fue muy perseguido. Incluso es que no quiero inventar, pero según recuerdo, ¿verdad? En este ensayo que les digo, los querían como llevar a los campos de concentración o algo así. O sea, fue perseguido directamente su papá, ¿no? Porque no concordaban con las ideas, y de ahí Ende es que toma y decide como este camino, ¿no? O sea, ¿por qué el camino de la fantasía, de la imaginación, de crear, se vuelve algo revolucionario, ¿no? Y que es lo que yo veo mucho en su obra. Tú has comentado Jim Bouton, por ejemplo, a mí digamos el otro libro que me gusta, que también es como muy famoso, es Momo. No sé si lo hayas leído, pero Momo también, y brevemente, ¿no? Es esta otra parte de una niña misteriosa que nadie sabe cómo llegó ahí, que tiene la cualidad de escuchar a la gente, ¿no? O sea, ¿y por qué escuchar es importante de repente, ¿no? Y bueno, ya habla ahí como de unos hombres, unos seres que se roban el tiempo a las personas, ¿no? Les van robando el tiempo, y Momo va a librar como una batalla con ellos. Y ella se empieza a dar cuenta de que las personas ya no tienen tiempo ni para hablar ni para escucharse entre sí. Entonces eso está provocando como un mal, una enfermedad, ¿no? A este mundo que nos presenta, que es un poco un símil con lo que va a pasar o con lo que está pasando, ¿no? En fantasía, ¿no? Hay algo que impide a los humanos crear, fantasear, ya no sé. Hay algo que es lo que está ocurriendo, que
exista esta enfermedad en el país, ¿no? Y que se empiece a desdibujar. Y bueno, a mí eso es lo que me parece absolutamente mágico, un poco de... no un poco, lo que me parece mágico de la historia de Ende, que te dice a ti como lector también que no seas pasivo, ¿no? O sea, las historias sí están ahí, pero tú también las vas construyendo. Yo creo que también es algo súper interesante cuando, por ejemplo, Bastián, que ya es como a la mitad del libro, que ya se empieza a dar cuenta de que, o sea, de que él está de cierta manera involucrado en el libro, ¿sabes? O sea, en la historia que él tiene un efecto. Me encanta cómo lo introducen, cómo lo introducen, porque al final de cuentas, bueno, siguiendo un poquito la historia, sí. Atreyu se entera de que lo que necesita la princesa, me estoy brincando muchísimas páginas, Atreyu se entera de que lo que necesita la princesa para sanar es un nombre. De allí lo que le digo, que el libro habla sobre los nombres y sobre cómo el tener un nombre te da una materialidad y aparte una cualidad de estar y de ser que otras cosas no tienen porque no tienen nombre. Entonces la niña necesita tener un nombre, pero solo se lo puede dar un humano. El asunto es que, como les decimos, los humanos ya no van a Fantasia. ¿Cómo puedes traer un humano? La niña va a donde está el escritor de la historia interminable, que también está dentro de Fantasía y que está escribiendo todas y cada una de las cosas que ocurren en Fantasía mientras están ocurriendo. Y entonces ahí en ese momento, es un momento del libro en el que me explotó la cabeza. Y creo que es lo mismo que le pasó a Bastián. Sí, está chidísimo. Está chidísimo porque el escritor está allí adentro. Yo no sé si él se personifique a sí mismo. Quiero pensar que era él. Quiero pensar que él se describe a sí mismo allí. Pero la princesa le dice: vas a tener que escribir lo mismo otra vez hasta que este niño se dé cuenta de que se tiene que meter. Sí, justo, y creo que eso también, ese momento, esa magia, porque yo lo describo que este libro es mágico, porque inevitablemente con lo que va haciendo el Ende te da la sensación de que te está hablando a ti. O sea, hay un momento Totalmente. En que Bastián pasa a ser un personaje más dentro de esta historia, pero que tú eres, ¿no? Ahora soy yo la que estoy leyendo y a lo mejor soy yo la que tiene que empezar a darse cuenta y a meterse en la historia para salvar Fantasía. Yo estaba esperando oír ruidos, yo estaba esperando oír que a Bastián al final de cuentas terminara perdido y que necesitaran de otro humano para que se metiera y que me dijeran a mí, y yo aquí estaba. Aquí listo. Como decía la canción, como dice la canción, yo te esperaba. Sí, yo así estaba. Lo hace totalmente, sí. Y entonces Bastián se da cuenta de que él se tiene que meter. Y hasta que no tiene la férrea voluntad de hacerlo, es esta que bueno, aquí reconozco un poco lo que tú dices, de pues sí, es que el lector por lo general está acostumbrado a solamente estar sentado, ¿no? Pasivamente y no hacer nada. Pero aquí Bastián tiene que salir de allí. Tiene que hacer algo. Y lo hace y pasa al libro. Y ahí es donde empieza un segundo viaje. Porque Bastián logra darle un nombre a la niña. No les voy a decir qué nombre es para que lo lean. Pero logra darle un nombre a la niña. Y a la vez, él tiene que empezar a crear Fantasia desde cero. Pero aquí lo raro, hay partes de Fantasia que ya están y él no las quiso crear, pero ya estaban, y de hecho lo reconocen a él como el que los salvó de antes. Entonces la historia en realidad no se había, es decir, Fantasia no quedó en ceros y reinició, en realidad nunca se terminó, como lo dice el mismo libro. no se acabó la historia. De cierta manera él para la enfermedad, ¿no? Pero porque también, y volvemos a esto, o sea, hay que yo creo que sí, este es un buen libro para darle algunas
varias lecturas y revisarte y empezarte a meter con lo simbólico, ¿no? Del libro. Porque yo ya metiéndome también como un poco en los temas de psicología, soy de formación como psicóloga, el tema, por ejemplo, del inconsciente o de lo que estamos ahí fantaseando, ¿no? Que ya está puesto, y del colectivo. O sea, también hay fantasías colectivas, ¿no? Como seres humanos tenemos ciertas cosas que hemos creado todos juntos. Entonces a mí me recordó un poco esa parte, aunque decir que la segunda parte, curiosamente, ya no es tan mi favorita. O sea, como que, no sé si a ti te pasó un poco que ahí como que Bastián, como que a mí me causaba mucho conflicto. Sí, me estaba causando muchísimo conflicto saber que estaba siendo tan necio. Porque exacto. Bastián empieza a... Y es que creo que también es algo que apela a la humanidad de Bastián, porque él no era un ser de fantasía. Él era humano, él es humano. Entonces, como humano, la tenía que regar. Sí. Entonces, empezó a querer cambiarse, empezó a querer ser algo que él no era. Y con cada cosa suya que cambiaba, olvidaba una parte de su humanidad y de su historia como humano. Entonces, creo que sí allí apela el libro a nosotros como porque nosotros somos los humanos de la historia al leerla. En ese momento ya, como tú bien dices, Bastián pasa a ser un personaje y entonces los que leemos somos nosotros. Entonces, creo que ya nos está hablando a nosotros en vez de Bastián. Y sí es este viaje que te decía yo, que a veces hay algunas creencias de Oriente que te invitan a olvidar tu ser y olvidar las ataduras que te tienen aquí en el plano terrenal, existencial, para poder trascender a un mayor potencial de ti mismo. Y creo que en parte eso es lo que estaba haciendo, pero mal encaminado Bastián. Porque Bastián quería ser más alto, quería ser más fuerte, quería ser más guapo. Sí, justo. Es que creo que ahí está también ese, como, vuelvo a lo mismo, ese deseo a veces como, o sea, yo me identificaba mucho con Bastián cuando era niña. Y ese deseo de ser un otro, de ser diferente también, ¿no? Como ser ese protagonista como ideal, ¿no? Porque también hay un punto interesante, porque cuando Bastián, o sea, ya hay como señas de que él está como de cierta manera metido en la historia interminable, en fantasía, pero que él no se atreve porque no se siente capaz. O sea, como decir, es que yo no soy como Atreyu, ¿no? Porque dice, pues, que Atreyu es valiente, es que Atreyu es como que yo no tengo nada de esas cualidades. Y cuando entra por fin a fantasía y se empieza él mismo a cambiar, ¿no? O sea, como también no te aceptas y entonces si ocupas tu fantasía para cambiarte, o sea, pero, o sea, como si no aceptándote, pues, ¿no? Y creo que eso también es muy bonito, porque a veces, bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Yo a veces me sentía como el bicho raro, la niña rara de los libros, y algunas veces pues sí que quería cambiar o encajar, ¿no? Y los libros pueden ser una fuga al mundo de la fantasía, que eso creo que lo podemos abarcar un poquito más adelante, y no está mal, pero hay que entender que es una fantasía y hay que conservarnos a nosotros mismos. Sí, de hecho, y creo que esto fue lo que no pudo hacer Bastián, es decir, no identificó que él, o sea, te digo, él no es de fantasía, entonces él no podía ser o formar parte de todo eso, pero se le subió que la niña le dijera que la había salvado, se le subió el ser un humano dentro de un mundo en el que todos le deben la vida, supuestamente, y su reacción la comprendo completamente, es muy humana, pero también como se trata de un humano, podemos tomar esa lección nosotros mismos, de esta forma en la que dices, pues es que se puede, o sea, se vale a veces tener una fuga esporádica, ¿no? O tener un lugar en donde podamos ser un poco diferentes o manejarnos, ¿no? De manera distinta, pero al final de cuentas
pues estos somos y no vamos a hacer otra cosa, en cuanto no lo hagamos de la manera correcta, quiero decir. Uno hay cosas que puede cambiar. Puedes a lo mejor cambiar tu físico, pero cambiar tu físico con ejercicio, por ejemplo, no depende de eso, de que tú dejes parte de tu mente o de tus recuerdos de cuando no estabas fit, por decirlo así. Claro. No, y aparte que siento, bueno, en algunos momentos como no solo era lo físico, sino incluso como parte de su personalidad, ¿no? Como volverse mucho más arrogante. Como en esta parte de que es que yo creo. Ajá. Sí, cuando hace esto de... Yo ponía este ejemplo de ser más fit, ¿no? Por ejemplo. Ok, no pierdes mucho porque no estás tocando tu... A lo mejor sí te va, pues no sé, te sube el autoestima o lo que tú quieras, es un cambio positivo. Pero él estaba queriendo ser el más sabio, por ejemplo. Uh-huh. Y a base de querer ser el más sabio, cambió varias cosas dentro de Fantasia y su entorno para que esto pudiera hacerlo el más sabio. Y esto a mí me parece que lo he visto en algunos lugares. Te voy a decir en dónde. ¿Te ha pasado que encuentras a esta persona en la escuela, en el trabajo, en la familia, que se rodea de gentes que le dan la coba todo el tiempo? Y en realidad no tiene razón en todo lo que dice, no está siendo atinado en sus decisiones, pero todo el mundo se lo aplaude. Y él piensa que está bien, pero no lo está. Y eso estaba haciendo él. Y eso puede, o sea, ese ejemplo clásico podríamos ser nosotros, queriendo parecer que somos, pero no lo eres. Y no lo aceptas, ese es el problema, que no lo aceptas. Sí. Entonces, yo sí vi mucho de este mensaje ya, como hablándote a ti de decir, mira, como amonestándote un poco, pues, diciéndote, mira, no hagas estas cosas porque en realidad estarías ignorando muchísimos de tus propios defectos y eso no te va a llevar a un buen camino. Y creo que llega el punto en el que él literalmente se rodea de personas que solo le están haciendo la coba. Hay una muy tóxica que es una bruja y que allí ya habla sobre el poder de la voluntad. Sí, allí cuando habla del poder de la voluntad y lo que es capaz de hacer con la voluntad y todo eso, me parece que sí está tocando un tema un poco, ¿cómo se dice? ¿Ríspido? ¿Esa sería la palabra? Sí. Porque a veces podríamos intentar hacer eso, ¿no? Es decir, manipular a los demás solamente, pues, a nuestro modo, a nuestra conveniencia. Te digo, yo lo estoy viendo esto como más aplicándolo, como queriéndolo aplicar a la vida, ¿no? Sí. Que creo que es un libro que se presta para eso, por lo menos ese tipo de lectura le puedo dar yo. Uh-huh. Pero que al final de cuentas él no se estaba dando cuenta que así como él podía manipular con su voluntad a otros, él estaba siendo manipulado. Entonces, híjole, el tener poder no te asegura que seas tú el que lo ejerza. Y esa es una lección que tardó muchísimo en aprender. Y casi le costó pues el 100% de sus recuerdos. Cuando se le acabaran los recuerdos, él ya no iba a poder salir de Fantasia y ya no sabía cómo salir de allí. Entonces el reto a 3/4 partes del libro es: Bastián tiene que salir del libro y no sabe cómo, y le quedan 2 recuerdos. Esa parte me encanta de todo el viaje. Sí. Del viaje de Bastián, ¿hay alguna otra parte que te haya parecido interesante? No, creo que tú lo has dicho muy bien. Te digo, no es mi parte favorita del libro. Realmente como que hay momentos en que digo, ¡ay, Bastián, ya! ¡Reacciona, por favor! ¿No? O sea, date cuenta, amiga. Date cuenta. De hecho, o sea, creo que me gusta mucho ya como tal el final del libro, cómo cierra y qué es lo que le dice. Pues no sé si lo quieras como mencionar, ¿no? Pero ya cuando ya está como tal en el mundo y
que habla de esto, y creo que tú lo has dicho muy bien, tío Isaac. Este libro te está hablando a muchos niveles, ¿no? O sea, tiene muchas lecturas que tú lo puedes dejar meramente en el terreno de, una historia, un libro de fantasía, o aplicarlo a tu vida propia, y te habla también de lo peligroso que es vivir en un mundo de pura fantasía, ¿no? O sea, te vas a olvidar de ser tú mismo para vivir la fantasía, que incluso podrías llegar, yo lo llevo como a un grado de la locura, ¿no? O sea, alguien loco es alguien que vive en su fantasía y ya no puede discernir lo fantástico de la realidad misma. Estos emperadores que quedaron varados, que todos eran humanos o personas que intentaron dominar fantasía. Sí. Y que ahí se quedaron locos, sin sus recuerdos y completamente imbuidos en su idea de lo que era ser el mejor o ser el gobernante, y eso es lo que la verdad es que eso es lo que nos puede pasar. Sí, yo creo que a todos, o sea, a todos en algún momento, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, que tengas un poder no quiere decir que sobre ti no haya otros poderes o que no esté siendo manipulado, y creo que esto vuelve a lo mismo. Por eso se me hace un libro tan esencial, y a lo mejor soy muy repetitivo, hay mucha cosa en eso, ¿no? Pero últimamente, yo lo digo, me llama mucho la atención que estén surgiendo como muchos discursos, por ejemplo, de superación, de coaching, o todo esto que te vienen manejando en ventas, y que poco a poco se han ido descubriendo que son sistemas, por ejemplo, piramidales, pero que juegan mucho con la fantasía. Y tú, a veces uno, evidentemente, la situación actual y todo lo que estamos pasando, esta realidad es muy difícil. Y a veces nos podemos comer esa fantasía, ¿no? De un mejor futuro, tener un trabajo pues ideal, ¿no? En el que a lo mejor no tengas que estar yendo a ver a un patrón y que tú seas como el dueño o el emprendedor. Pero a veces es muy peligroso cuando nos comemos esa fantasía y no nos estamos dando cuenta de la realidad, ¿no? Y, o sea, vuelvo a lo mismo. Este libro tiene esa cualidad muy bonita que te está hablando a muchos niveles. O sea, porque por un lado yo puedo pensar que el escritor en ese momento, y más porque él en un momento dijo, no quiero terminar la historia, y que lo conflictivo que le estaba sucediendo, o sea, él decía, y lo dice por ahí, que estaba atrapado en la propia historia, ya no podía salir de la historia y no quería salir de la historia porque quería seguirla construyendo. Entonces, esta advertencia de, bueno, está bien fantasear, está bien de repente decir, bueno, yo fantaseo, deseo una casa, esto, porque es algo que nos mueve, pero tampoco nos podemos quedar en la fantasía, porque es muy peligroso, ¿no? Esto es lo que pasa al final. Sí, de hecho, y hay un momento en donde solo le queda un solo recuerdo a Bastián. Y tú te das cuenta de que si pierde ese recuerdo, ya no va a poder salir de allí. Pero si no lo pierde, no va a poder salir de allí. Es decir, él necesita tomar o pedir un último deseo. Él necesita desear una última cosa, pero necesita saber muy bien cuál es esa cosa que desea, para poder darla en favor de su último deseo, de su último recuerdo. Y solo si lo logra, entonces podrá salir. Y eso, pues es que a veces así somos. A veces, aunque queremos hacer muchas cosas, necesitamos tener las cosas bien claras, necesitamos tener los pies sobre la tierra. Y como dices, hay ocasiones en las que, pues sí, es bonito vivir en la fantasía y todo, pero también es necesario tener los pies sobre la tierra y tomar una decisión informados, o tomar una decisión a sabiendas del riesgo de lo que implica hacerlo, o sabiendo que quizá lo que es mejor para nosotros no es lo que más nos gusta. Y creo que al final esa última decisión fue la mejor que pudo hacer y fue lo que le dio la salida del mundo de fantasía, pero fue lo más difícil, incluso como lector, porque como lector a mí me presionó. Yo no pude dejar de leer desde ese momento. Cuando dijeron que ya solo le quedaban 2 deseos y que si se los gastaba ya no iba a poder salir, yo ya no dejé de leer el libro.
No sé cuántas páginas fueron, pero me lo leí de corrido, me la pasé como 3 horas, que es raro que yo lea 3 horas seguidas. Por lo mucho leo 1 hora y ya es un día wow. Pero ya no lo pude dejar de allí. Y bueno, como tú dices, al final, el mero final, en donde ya ni siquiera es él y depende de Atreyu para salir, porque definitivamente sí logra llegar lo que yo considero que es el corazón de Fantasia. Quiero decir, es como que la representación física de lo que engloba todo Fantasia es eso que ocurre allí, que no quiero decir que es para que los sobrinos lo lean. Y el paso allí y el llegar por fin a la tierra, lo que le costó a él llegar ahí, sí toma muchísimo más significado en ese momento, en donde ya no es nada porque ya lo olvidó, todo lo anterior ya lo olvidó, toda su vida como humano ya lo olvidó, y ya ni siquiera es esa persona modificada que era en Fantasia, porque se volvió loco. O sea, se perdió completamente y ya no es ni una ni otra cosa. Entonces, otra vez, sí es o sea, para mí me habla mucho de este riesgo de terminar sin lograr hacer nada por no haberte enfocado correctamente. Entonces, ya luego logra salir, se da cuenta de que no pasó mucho tiempo. Pasó una noche, un día, una noche, y regresa con su papá, y a mí me da mucha ternura cuando ve a su papá, y el papá, honestamente yo llegué a pensar, el papá de seguro ni se dio cuenta de que el niño no estuvo. Creo que eso también es otra parte como bien interesante, que igual no se centra mucho el libro en eso, pero la relación que tenía Bastián con su padre, ¿no? Y otra vez está como correlación de por qué estaba enfermo Fantasia, ¿no? Con lo que le estaba sucediendo a él y con la relación de su padre, ¿no? O sea, su padre en cómo estaba él, ¿no? Y que parecía que Bastián le valía, ¿no? O sea, estaba ahí dejado a su suerte un poco, ¿no? O sea, y a mí me gustó, aunque no es algo que se explore mucho, sobrinos, en el libro, pero también es un elemento interesante como de acercarnos a nuestros vínculos, porque si no también enfermamos. Sí, completamente, porque de hecho yo sí veía cuando habla de que a los hombres, las criaturas de Fantasia, cuando se van a la nada, llegan a los hombres como mentiras y los dejan pues sin emociones y sin corazón y todo eso. Yo lo primero que hice fue imaginarme al papá de Bastián tratándolo a él bajo el influjo de estos seres que ya no son seres de Fantasia, sino que son mentiras. Porque creo que no hicimos la aclaración, pero cuando entras a la nada, el libro nos dice que cuando entras a la nada ya no eres un ser de Fantasia, te vuelves una mentira. No, sí hicimos la aclaración, sí es cierto, sí dije. Bueno. Pero por si no había quedado claro, ya. Por si no había quedado claro, exactamente. Eso pasa. Entonces, el papá de Bastián, yo sí me lo imaginaba. Yo decía, pues por eso el papá de Bastián lo trata así, porque está bajo el influjo de estas cosas que son mentiras y que lo tienen atrapado. Y sí, yo entendía desde ese aspecto, y yo creí que cuando Bastián regresara lo iba a encontrar pues como si nada. Me dio mucho gusto ver que no. Me dio muchísima ternura ver lo que ocurre después. También se nota un cambio en el papá, porque él mismo como que dice, bueno, ¿y qué tal si hoy lo saco a pasear? Y luego completamente lo más hermoso que ocurre para mí en todo el libro es cuando Bastián va y regresa el libro, que es cuando habla con otro lector. Y creo que es otra vez, así como te habló a ti como lector al principio y te dijo, esto es algo que tú siempre has querido y lo va a hacer Bastián por ti, por todos nosotros.
acá también es una experiencia pura de un lector, que es encontrarse con otro lector que ha leído lo mismo que tú. Sí, creo que justo a mí el cierre del libro me gusta mucho esa parte, esa conversación que tiene con el señor Conrad, ¿no? Tiene un nombre extraño con 3 Ks. Yo me acuerdo como que con Oleander, algo así. Aquí está. Al principio, pero tiene 3 Ks. Es extraño el nombre, ¿no? Conrad. Conrader, perdonen, nuestro alemán no es muy bueno, pero ¿qué es? Y creo que a mí me da mucha emoción, ¿no? Cuando te encuentras a otros lectores o sea, te emocionas. A veces no son las mismas lecturas, pero a mí siempre me gusta hablar con un lector. Me gusta encontrarme con sus lecturas. Yo siempre soy así como de, recomiéndame lecturas que has leído, porque se puede conocer a las personas a través de sus lecturas. Entonces, esta parte tan linda, tan bonita de encontrarte con otro, ¿no? Con otro como tú. Y yo vuelvo a lo mismo. Soy muy machacona con eso de que a veces como lectores o yo como lectora pues me sentía solita, ¿no? Y de repente la misma vida te va enseñando que hay otras personas como tú que son lectoras, que van a fangirlear, van a ñoñar, ¿no? Como tú con algunos libros. Y yo soy la más feliz, por ejemplo, ahorita hablándoles a los sobrinos, ¿no? De este libro, compartiendo con mis amigos, oye, ¿sabes qué salió este libro? Ve, búscalo. No sé, soy como muy feliz en ese sentido, ¿no? Y lo que le dice, ¿no? También Carl, de que, bueno, que vivió la fantasía, que está bien, y que pudo salir de ahí, ¿no? También le dice un poco eso el señor Carl. Siento que la experiencia de conocer a un lector, cuando ha sido un lector que no tenía más lectores alrededor, es hermosa. Y me pasó, por ejemplo, yo lo hice gracias a las redes sociales y por eso estamos aquí. Y se los dije a ti, al tío, al Hazred, se los dije, si no fuera por eso, yo no hubiera conocido a más lectores. A mi alrededor no hay lectores. Por más que uno quiera no ser esa persona básica de Facebook que cree que es del 0.001%, ¿sí me explico? Por más que no queremos ser únicos y detergentes, es que a veces sí se llega a sentir uno así cuando no hay más alrededor nuestro. Después nos damos cuenta de que no es cierto, de que hay muchísimos allá afuera y de que no somos del 0.01% y de que hay miles más allá afuera. Y entonces es cuando a uno le da muchísimo gusto, y esa felicidad la sintió Bastián al darse cuenta de que el señor al que le había robado el libro también fue a Fantasia. Porque no solamente leyó el libro, fue a él. Y ahí es donde deja una migajita que pues no sé, es como lo mismo que pasa con Narnia. No sé si has leído a Narnia. Solo me leí el primero. Bueno, en toda la saga de Narnia, el primer libro es el del ropero. El ropero es una puerta a Narnia. El asunto es que es un solo modo de entrar a Narnia desde el mundo nuestro. Pero hay más maneras de entrar a Narnia desde nuestro mundo. Acá el señor le dice a Bastián, es que hay otras formas de entrar a Fantasía. Y ahí ya es donde, como lector, tú dices, necesito encontrar esa otra forma. Y yo creo que es como esta semilla de aliento que le da el escritor, que nos da el escritor a decir, encuentra tu propio camino hacia la tierra de las fantasías. Soñando, haciendo fantasías, inventándote historias, leyendo las historias de otros. Para mí es eso, es esa semilla lo que está sembrando en ese momento en el que dice que hay más maneras de entrar que solo con el libro. Sí, claro, y fíjate que
ahorita lo vuelves a decir, y sí, muchas veces culturalmente se pone como pretencioso a los lectores, ¿no? O sea, hay como muchas veces esa imagen de, es que es gente pretenciosa, y yo siempre he dicho, no, o sea, yo, al menos muchos de los lectores que conozco es gente muy humilde, en el sentido de que siempre van a quererte compartir lecturas, y cuando te dicen, es que he leído esto y esto, no es para presumirte, es para invitarte. O sea, a mí me pasa mucho y me he dado cuenta mucho de eso, que uno tiene tantas lecturas que le han emocionado, que nos han emocionado, que quieres que otros las lean y se metan a esas historias, y de cierta manera yo creo que lo que haces, lo que empezaste, ¿no, tío Isaac, con el podcast, es eso, es un camino, es una manera de llevarte al mundo de fantasía, ¿no? O sea, cuando vamos conociendo libros son formas de llegar a ese otro mundo, el de la fantasía. Porque creo que, bueno, al menos en mi caso, yo cuando leo siempre también me estoy imaginando adentro del libro, me estoy pensando qué otros finales, ¿no? Le podemos dar al libro. Y creo que ahorita me viene como esta parte, también el miedo, que a veces el miedo o la tristeza que nos da el irnos de ese libro, el despedirnos de esa historia, pero que también es importante porque hay otras y vamos a ir a otros paisajes de la fantasía, ¿no? Entonces a veces nos resistimos, y siempre yo creo que entre los lectores lo sabemos, que nos da un poco de tristeza acabar un libro cuando nos ha gustado mucho, ¿no? Cuando no nos gusta, pues ya lo botamos y está bien. Ya acabé, o no lo acabas, si no acaban libros está bien también. Yo soy mucho de la idea no de pasa que nada. No pasa nada, pero cuando nos hemos enganchado mucho a un libro no lo queremos soltar. Pero también está bien dejar ir a los libros y que sean otros lectores los que los imaginen, los fantaseen. Sí, definitivamente. Pues creo que hemos llegado al final de este podcast. Disfrutamos muchísimo haciéndolo. Espero que lo disfruten ustedes también escuchándolo. Si no han leído el libro y llegaron hasta aquí, primero, qué valientes. Y segundo, no te preocupes. No te dimos tanto spoiler. En realidad, la historia tiene tanto y tanto y tanto de qué agarrar, de dónde agarrarse, y nos brincamos tantísimas historias, que te aseguro que lo vas a leer, y una vez que lo leas, si vuelves a escuchar, vas a empezar a interrumpirnos y a decir, esto yo lo vi así, esto yo lo vi... No, pero acá... Estoy seguro de que después de leer el libro, nuestra conversación, igual que el mismo libro, va a tener otro significado. Así que háganlo, léanlo si todavía no lo leen. Y si ya lo leyeron y están de acuerdo o en contra de alguna de las cosas que dijimos, díganos. Nos encanta escuchar su opinión. Nos encanta saber que nos están escuchando y que quieren retroalimentarnos. Porque al final de cuentas, eso hacemos los lectores, como bien dijo la tía Bri. Pues es que es eso. Queremos saber qué causan los libros en los demás, así como a nosotros estamos diciéndoles qué nos causó a nosotros. Pues si no tienes otra cosa que agregar. Pues nada, igual invitarlos a que, si no han leído La historia interminable de Mijael Ende, le den una oportunidad. O si a lo mejor dijeron, parece que está muy interminable esa historia, que tiene muchos elementos, pues éntrenle con otras cosas del autor. Momo me gusta a mí muchísimo, también es un libro que recomiendo ampliamente, es un poquito más ligero, por así decirlo. Jim Button tiene muchas historias, Mijael Ende, denle una oportunidad y pues sigamos la conversación alrededor de nuestros libros. El espejo en el espejo. El espejo en el espejo. El espejo en el espejo son cuentos cortos. Son cuentos cortos, aunque sí hago la advertencia, son un poco menos digeribles, lo diría yo. O sea, yo que leía Es un poco más experimental, ¿verdad? Sí, es un poco más experimental. Por ejemplo, La historia interminable es fantasía, pero es muy digerible, y yo creo que tanto para niños como, aunque no es un libro dirigido específicamente a niños, y el propio autor lo dice, yo no escribí para niños, ni para jóvenes, ni para adultos, escribí para las personas, ¿no? Por eso yo creo que lo pueden leer en todas las edades. En El espejo en el espejo sí que es algo como más
como, ¿cómo decirlo? Más experimental, más surrealista de repente. Me recuerda un poco a los cuentos, como ya dije, de Borges o Leonora Carrington, si han leído alguno de sus cuentos por ahí. Entonces, a lo mejor, no diría que fuera lo primero con lo que entraran, pero también se vale, ¿no? O sea, cada lector decide. Hay un cuentito corto de él que se llama El Caldero Mágico, me parece se llama, de Mijael Ende. El Caldero de los Deseos, o La Olla de los Deseos. Leerlo no les va a llevar más de 2 horas. O sea, en 2 días, pónganle ustedes, lo leen. Y tiene mucho de fantasía y tiene mucho de estas cosas. Es de cómo un gato y un cuervo evitan que una bruja haga una poción para pedir el deseo que quiera, porque el deseo que ella quiere pedir no está bien. Entonces, está muy bonito. Lo leí, bueno, no lo leí, lo escuché. Igual me escuché Jim Botón y creo que nada más me falta Momo como para tener así una vista general del autor. Y luego me leeré El espejo en el espejo, ya después de haberme leído pues las cositas más leves. Pero sí, definitivamente léanlo, lean El escritor. Y si quieren empezar con algo lo más chiquito y más digerible, creo que es la Caldera de los Deseos. Y ya pueden irse por Momo, por Jim Botón, que es para niños. Ahí sí habla en un lenguaje directamente para niños. Ese sí es totalmente para niños. Así que si quieren leérselo a sus peques, si los tienen, léanselo, está muy bonito. Y sabes qué, bueno, como comentario, ya está súper extenso el capítulo, pero comentario, me encantaría ver una serie de televisión basada en Jim Botón, porque creo que cumpliría con todas las cuotas de representatividad de los millennials actuales. Ese libro trae, el protagonista es negro. El protagonista es negro. El amigo de él es blanco, es caucásico, pero la que termina siendo su prometida es asiática. Además, la mala no es humana, es un dragón, pero al último se hace buena, entonces no importa que sea de género femenino, porque pues se convierte en algo bueno. Entonces creo que estaría como que con los estándares de la corrección política actuales. Por eso me encantaría ver una serie de esa. Sí, estaría buenísimo. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos donde quiera y cuando sea que nos hayan escuchado. Esperemos que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, sobrinos. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.